Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. La primavera tardía en Pensilvania a menudo está llena de sorpresas. Este abril trajo lluvias inesperadas y calor, lo que me obligó a cortar el césped mucho antes de lo habitual. Normalmente no tengo que cortar hasta principios o mediados de mayo, pero este año fue diferente. Afortunadamente, no tuvimos que lidiar con nieve como el año pasado, cuando una tormenta de nieve dejó montañas de nieve en el suelo. A pesar del cuidado temprano del césped, estoy agradecido por la falta de nieve. La temporada de impuestos ya ha quedado atrás, y ahora podemos disfrutar del cambio de estación. Me gusta salir y disfrutar de los rayos del sol cálido. Uno de los aspectos únicos de mi casa es el jardín trasero, que tiene una pendiente significativa que conduce a un pequeño arroyo en el bosque detrás de nosotros. Los constructores utilizaron relleno para alinear la parte delantera de la casa con respecto a la carretera, resultando en una pendiente pronunciada a lo largo de un lado de la casa. Como resultado, la casa está completamente cerrada desde el frente, pero se abre desde la parte trasera, lo que me permitió instalar una puerta de servicio de doble hoja. Lo que más me gustó de esta casa fue la posibilidad de guardar la cortadora de césped y otros suministros en el granero, liberando el garaje del desorden. Cuando terminé de cortar el césped, empaqué rápidamente todas mis cosas y subí a la planta superior para duchar. Cuando llegué al último escalón, escuché la voz de mi esposa. Ya había visto el auto de su amiga, así que no me sorprendió escuchar voces, pero luego capté fragmentos de su conversación que despertaron mi interés. Mientras alcanzaba el pomo de la puerta, me invadió una indecisión repentina. Parecía apropiado empezar por presentarme. Hola, soy Robert Crane, pero la mayoría de las personas me llama Bob. En la escuela secundaria, me llamaban Hogan, un apodo inspirado en el actor Robert Crane de Hogan's Heroes *. A pesar de que la serie se emitió antes de que yo naciera, el apodo se mantuvo incluso después de que me gradué de la Universidad de Pensilvania con un título en contabilidad. Tras completar mis estudios, aprobé rápidamente el examen de certificación de CPA y ahora ocupo el cargo de líder de grupo en una conocida firma de Filadelfia. Mis principales responsabilidades están relacionadas con la realización de auditorías y otras tareas similares, lo cual puede no ser el trabajo más emocionante, pero el salario es bastante sustancial. Gracias a mi rol, adquirí un valioso conocimiento sobre las actividades de diversas empresas. Una de mis habilidades destacadas es la analítica forense, en la que sobresalgo creando rastros financieros para identificar casos de fraude y lavado de dinero. He ganado una reputación como experto en este campo y he sido asesorado por el FBI en 2 casos separados. Cuando conocí a mi esposa Kelly, ella estudiaba ciencias políticas y negocios y planeaba ir a la Facultad de Derecho. Al principio del primer año, entró al aula y de inmediato atrajo mi atención. Kelly tenía una figura elegante y delgada que se asemejaba a la de una bailarina, acentuada por unos pechos ligeramente más grandes. Su largo cabello rubio caía sobre sus hombros descubiertos, creando una apariencia impresionante. Llevaba un hermoso vestido de verano combinado con sandalias que mostraban sus piernas increíbles, suaves y elásticas. La combinación de ingenuidad y sensualidad era asombrosa. Sentí un impulso de deseo. Desafortunadamente, Kelly no estaba sentada junto a mí y no era miembro de mi grupo de proyecto. Pasó un mes antes de que tuviera el valor de acercarme a ella y entablar una conversación. Traté de romper el hielo con una broma tonta, a la que respondió con una risa sincera. Comenzamos a hablar, y finalmente me armé de valor y la invité a tomar un café conmigo después de clase. He estado esperando tu invitación durante 4 semanas, respondió con una sonrisa. Durante los últimos 2 años de la universidad, fuimos inseparables. A pesar del desagrado de nuestros padres, decidimos dar el siguiente paso y mudarnos juntos durante nuestro último año. Al ver nuestra devoción inquebrantable el uno por el otro, nuestros padres finalmente aceptaron nuestra relación. Pensé que no podría mejorar, pero lo hizo. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una prestigiosa firma de contabilidad en Filadelfia, ganando un salario sólido para un joven graduado de 22 años.
Kelly fue aceptada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania, y seguimos viviendo en nuestro apartamento de estudiantes. Como mi empresa ofreció cubrir los costos para obtener un MBA, decidí estudiar también. Optar por los viajes diarios en SEPTA me ahorró tener que tener un automóvil y me ayudó a reducir costos. 3 años después, Kelly completó con éxito sus estudios, y le propuse matrimonio durante una cena festiva en Morton Staghus en Lightenhus Square. 6 meses después, intercambiamos votos y nos convertimos oficialmente en marido y mujer. Después de conseguir un puesto como fiscal adjunto en la oficina del fiscal del condado de Bucks, Kelly y su familia decidieron comprar una casa en Doylestown, la sede del condado. Con un tribunal, era conveniente porque la línea ferroviaria regional terminaba aquí, lo que permitía a Kelly ir al trabajo en tren todos los días. A pesar del viaje de 80 minutos, era preferible a conducir por el Schuylkill Expressway por enero de 1995. Con la ayuda de su madre, Kelly encontró una encantadora casa de inicio con 3 dormitorios. Uno de los dormitorios estaba equipado como oficina con 2 escritorios, necesitaba un lugar para trabajar desde casa a veces, y Kelly necesitaba un lugar para hacer trabajos legales. El segundo dormitorio servía como sala de invitados, y el tercero se convirtió en nuestro dormitorio principal. Estaba convenientemente ubicado al lado de la casa de los padres de Kelly, y ella lo consideraba una opción potencial de niñera incorporada cuando tuviéramos hijos. Como hijo único, siempre soñé con tener hermanos, así que Kelly y yo discutimos la idea de formar una familia desde el primer año. Inicialmente, decidimos esperar a que Kelly comenzara a construir su carrera antes de intentar tener un bebé. Pero ahora que hemos llegado a este punto, hace 2 días tomamos la decisión de que Kelly dejara de tomar píldoras anticonceptivas y comenzara a intentar concebir un hijo. Me sentí lleno de una felicidad que nunca había experimentado antes. Pero cuando estaba a punto de salir de la habitación, escuché algo que me hizo detenerme. Hogan y yo decidimos que era el momento de que yo quedara embarazada, anunció Kelly con entusiasmo. Su amiga Olivia Watkins estaba encantada con la noticia. Ambas mujeres emitieron el mismo sonido agudo, similar al de las ballenas varadas en la costa de Jersey en su búsqueda por llegar al agua. De pie en las escaleras, no pude evitar sonreír ante su entusiasmo, que reflejaba el mío mientras me preparaba para convertirme en padre. Tan pronto como alcancé mi bolígrafo, una pregunta arruinó mi alegría. «Eso es genial, Kelly, pero, ¿qué pasa con Paul?», preguntó Olivia. Me alejé de la puerta, sintiendo que la felicidad se desvanecía de mí. Kelly calmó a su amiga y luego miró por la ventana y vio una cortadora de césped, pensando que estaba cortando el césped afuera. Hubo silencio mientras su amiga miraba alrededor, esperando a que ella apareciera. Finalmente continuó, admitiendo que había decidido terminar su aventura con Paul. A pesar de que Grossman dimitió como senador, Paul creía que tenía una oportunidad de tomar ese puesto, y el hecho de que pudiera ser atrapado teniendo una aventura con una empleada casada dañaría su carrera. Esas palabras destruyeron mi mundo porque me di cuenta de que Paul Evans, el jefe de Kelly en la oficina del fiscal, era su amante. Paul, un viudo de unos 40 años, se quedó a criar a su hija Bárbara después de que su esposa Ann muriera de cáncer de mama. Paul es conocido como un entusiasta de la política. Kelly hablaba de sus pasos ambiciosos en su partido con el objetivo de avanzar a posiciones más altas. Olivia cuestionó su repentino cambio de decisión para romper con los secretos a los que tenía acceso, sospechando que su difunta esposa podría haber jugado un papel en su acceso a tal información. ¿Simplemente dejarlo así después de 6 meses en los que invirtió tanto en este caso?, preguntó. El tono de duda en su voz encendió mi ira hacia Olivia. Como compañera en la Universidad de Pensilvania, la conocía antes que a Kelly. A pesar de que Kelly y Olivia se convirtieron en mejores amigas, siempre consideré a Olivia como mi amiga. Parece que me equivoqué. Deja de decir eso, Olivia. Paul podría ser un amante apasionado, pero su actitud brusca me hacía sentir utilizada e insatisfecha. Mi corazón pertenece a Hogan, donde reina el verdadero amor y cuidado, a diferencia de los deseos egoístas de Paul. Así que terminemos con esta conversación, dijo Kelly.
lo único en lo que Paul piensa es en la grosería y el poder. Como Bob y yo vamos a tener un bebé pronto, no puedo permitirme correr riesgos. Estoy dedicada a mi esposo y seré una madre amorosa y responsable, añadió Kelly. Yo permanecía afuera de la puerta, atónito, incapaz de moverme. Realmente quería atraparlos en nuestra cama para poder destrozar a ese hombre, teniendo pruebas de traición en mis manos. El impulso de entrar en la habitación, gritar y romper todo a mi alrededor era fuerte, pero me quedé congelado en su lugar, incapaz de mover un solo músculo. Me congelé en incredulidad, sin poder siquiera moverme. Mi propio corazón latía con fuerza en mis oídos. «¿Así que se acabó entre ustedes dos?», preguntó Olivia, y las risas contagiosas de Kelly llenaron la habitación. «Bueno, no es del todo el final», admitió. «Tengo una conferencia con Paul en Pittsburgh la próxima semana. Tendremos una fiesta de despedida allí. Voy a extrañar estar cerca, pero Hogan y el bebé son mis principales prioridades». El peso de sus palabras me aplastó, dejándome paralizado con indecisión. Adoraba a Kelly, pero la situación me estaba destrozando. Mi sentido comercial comenzó a mostrarse, lo que me llevó a hacer una pausa y a planificar. Decidí subir las escaleras con decisión, golpeando los peldaños. Cuando entré en la cocina, vi a Kelly y Olivia sentadas con tazas de té. La culpa se reflejaba en el rostro de Kelly. Preocupada, me preguntó sobre mi bienestar, notando las lágrimas en mis mejillas. Culpa de la alergia, desestimé las lágrimas como un signo de una primavera difícil que se avecinaba. «Por favor, ve arriba y toma una ducha. Deja tu ropa junto al baño para que pueda lavarla rápidamente y no desordene tu armario. Compré un nuevo paquete de Claritin D la semana pasada. Está en el botiquín», dijo Kelly preocupada. «Gracias», respondí y me dirigí hacia las escaleras. Necesitaba tiempo para pensar. La mañana siguiente era lunes, y usé la reunión temprana como excusa para salir de la casa antes de que Kelly se despertara. La noche anterior estuvo llena de incertidumbre. Usé mis alergias como excusa para ir a la cama temprano, sintiéndome emocionalmente agotado. Mientras me duchaba, mis pensamientos seguían regresando a la inquietante noticia que había recibido. Mi esposa había sido infiel, pero el romance supuestamente había terminado y ahora estaba dedicada a nuestro matrimonio y al niño. Alguien podría haberme aconsejado aceptar su disculpa y seguir adelante, agradecido de que esté dispuesta a trabajar para convertirse en una mejor pareja y madre. Pero aún dudaba si podía confiar en ella de nuevo. Después de que me traicionara una vez, ¿qué evitaría que repitiera este comportamiento en el futuro? Dentro de 10 años, cuando los niños vayan a la escuela, ¿no tendrá ella otro romance inapropiado? Esto podría llevar a un divorcio, con Kelly probablemente obteniendo la custodia de los niños y yo teniendo que pagar una pensión alimenticia significativa. Como alguien que analiza los riesgos y beneficios de mis actividades profesionales como contador y analista de negocios, ahora me encuentro aplicando la misma mentalidad a mi matrimonio. Desafortunadamente, mi confianza en mi esposa se había visto completamente socavada. La excusa de solo haber tenido un romance pasa por alto el verdadero problema que surge en tales situaciones, una flagrante falta de respeto hacia la pareja. Las personas que engañan son muy conscientes de que sus acciones son dolorosas e incorrectas, pero continúan de todos modos. Si se hubieran respetado mutuamente, habrían sido abiertos y honestos desde el principio. Aunque puede que nunca pueda aceptar que mi pareja esté durmiendo con otra persona, al menos si me lo hubiera dicho, entonces se habría mostrado un cierto nivel de respeto. El comportamiento de Kelly demostró una profunda falta de respeto hacia mí que no comprendí completamente mientras estaba ocupado trabajando. Mis pensamientos no podían evitar tocar lo que estaba sucediendo tras bastidores. A pesar de que no tenía evidencia concreta más allá de los fragmentos de conversaciones que había escuchado, no noté ninguna señal de alarma en los últimos 6 meses durante los cuales se produjo este supuesto romance. Confrontar a Kelly sin pruebas sólidas parecía un movimiento arriesgado con una baja probabilidad de resultado positivo. Sabía que Kelly negaría cualquier falta y que Paul Evans probablemente haría lo mismo.
Un juicio habría sido una decisión costosa, ya que la reputación de Evans se extendía entre jueces, políticos y abogados en los condados vecinos. Parecía inevitable que cualquier caso contra él resultaría en la ruina financiera para mí, ya que su influencia probablemente opacaría cualquier intento de lograr justicia. Tuve la idea de renunciar a todo y empezar de nuevo, pero el peso de nuestra casa me detuvo. Kelly sola no podría permitirse mantenerla con su salario, y venderla rápidamente para evitar la ejecución hipotecaria parecía la única salida. Desafortunadamente, con el estado actual del mercado, tal prospecto parecía improbable. Un mal historial crediticio dañaría tanto mi reputación como la suya. Como CPA, no sería prudente buscar una nueva posición con tal defecto financiero. ¿Cómo puede alguien confiarme su dinero si no sé manejar el mío? Antes de tomar cualquier acción, exigiría pruebas. Y aunque esperaba recibirlas, vinieron de la fuente más inesperada. A pesar de esto, 3 días después, logré mantener mi compostura. No había encontrado ninguna evidencia que apoyara los rumores que había recibido. Tras examinar su computadora portátil personal, descubrí que estaba limpia. No había correos electrónicos secretos, ni ropa interior reveladora escondida en una caja, ni recibos de lugares cuestionables que ella pudiera haber visitado, absolutamente nada incriminatorio. En ese momento, Kelly me llamó al trabajo e informó que el viernes por la noche habíamos sido invitados a una fiesta en la residencia de Paul Evans dedicada a declaraciones políticas. Supuse que se trataría de un evento en el que anunciaría oficialmente su candidatura para un puesto en el Senado de los Estados Unidos. Tenía sospechas de que se preparaba alguna revelación importante, pero no había evidencia concreta para confirmar mis suposiciones. Desilusionado, asistimos a la esperada reunión. Evans vivía en una gran mansión cerca de Washington Crossing, acompañada por una lujosa granja de caballos. Se había montado una enorme carpa en el espacioso jardín trasero para acomodar a todos los presentes. Cuando entré, vi al arrogante Paul Evans al frente de la fila de recepción como si fuera realeza. Siendo viudo, Evans no tenía una esposa que pudiera cumplir con los deberes de anfitriona. Claramente había traído a su hija de 21 años para hacer este trabajo. Ella recibía a los invitados junto a su padre con la confianza como si fuera algo natural para ella. Cuando llegó nuestro turno, Evans elogió a Kelly. «Kelly, lo hiciste». «Fue increíble», dijo, dándole un beso amistoso en la mejilla. Luego se dirigió a mí y dijo, «Robert, es bueno verte de nuevo. No sé qué haría sin tu esposa, pero he oído rumores de que pronto tendré que decirle adiós ya que planeabas añadir a la familia». Sonrió, divertido por su propio comentario. «Solo devuélvemela cuando termines, y no habrá desacuerdos entre nosotros», dijo Paul y se rió nuevamente, haciendo que Kelly se sonrojara un poco. Sentí una oleada de ira hacia este hombre que sonreía. Entendía perfectamente lo que estaba insinuando, sugiriendo que yo no comprendía. Respondí a su broma en un tono neutral, no exactamente cálido pero tampoco desagradable. Evans se sonrojó ligeramente en respuesta, lo que llevó a Kelly a darme un codazo y comentar sobre mi presunta grosería sin decir una palabra. Evans dirigió su atención al siguiente invitado, dejándonos en compañía de su hija. Kelly, indudablemente hermosa, palidecía en comparación con Barbara Evans. A pesar de mi turbulencia interna, no podía evitar admirar su impresionante cabello castaño y su radiante sonrisa, recordando a una joven morena Baccarin. Si Kelly emanaba la gracia de una bailarina voluptuosa, Barbara exudaba el encanto de una modelo pin-up en un traje de baño similar al de Kate Upton. Su físico tonificado, cabello impecable y piel la hacían el sueño de cualquier fotógrafo, a menudo requiriendo casi ninguna retocación. Paul Evans era el epítome de la familia política, poseyendo el triple atractivo de encanto, inteligencia y valores familiares. Encarnaba la imagen de un estadista sabio y un hombre de familia devoto. Después de perder a su esposa por cáncer, encontró a la pareja de vida perfecta. Ella era adorada por todos, y cualquiera que se atreviera a criticarla arriesgaba su propia reputación.
Bárbara era una chica con muchos talentos, princesa, ex reina de Pram, estudiante de Derecho y Negocios en la Universidad de Pensilvania, ex gimnasta y actual animadora universitaria. Kelly decía que Bárbara quería unirse al equipo de animadoras de los Eagles cuando cumpliera 21 años. Paul estaba seguro de que con su santa esposa fallecida y su inteligente, hermosa y fotogénica hija, se convertiría en un éxito en la campaña electoral. «Robert», exclamó Bárbara emocionada, abrazándome fuertemente. No era un abrazo ordinario, presionó todo su cuerpo contra el mío, y sentí calor y satisfacción. «Te ves genial. No es de extrañar que Kelly te mantenga en secreto. Nunca vienes a nuestras fiestas. No deberías trabajar tanto, tiene un efecto perjudicial en tu bienestar», añadió con un guiño. Logró decir todo en una sola respiración. En un instante, mi ira se transformó en asombro. La elogié por su apariencia y estaba a punto de irme cuando de repente se me ocurrieron dos pensamientos. Primero, Bárbara nunca reconoció a Kelly. En segundo lugar, ¿qué tipo de fiestas? Antes de que pudiera hacer una pregunta, Kelly rápidamente dijo su saludo. No tuvimos más opción que apartarnos para dejar pasar a los siguientes invitados en la fila. Mientras hablábamos, pensaba en el conocimiento de Bárbara. Tras servirle una bebida a mi esposa, pregunté qué tipo de fiestas estaba mencionando Bárbara. Kelly se rió y desestimó la broma. Paul a veces organiza reuniones de equipo y estratégicas en este lugar. Cree que beber le ayuda a pensar mejor, y en un bar nunca sabes quién puede estar alrededor, dijo Kelly, mirando hacia otro lado. Visité la casa de Paul más de una vez antes de cruzarme con su hija allí. Te contaré un secreto, Paul le permitió beber antes de que alcanzara la edad legal, dijo Kelly con una sonrisa. Esta revelación me hizo pensar. Este hombre repugnante entabló una relación íntima con mi esposa en casa, disfrazándolo como una reunión de equipo. Estas reuniones podrían haber sido reuniones de negocios legítimas, y Kelly fue la última en irse, o quizás se fue antes para regresar después de que todos se fueran. Tal táctica habría evitado cualquier sospecha del equipo legal sobre por qué Kelly siempre se quedaba tarde para ayudar a su jefe a poner las cosas en orden. Su esposa murió y su hija fue a la universidad, por lo que no veía la necesidad de reservar una habitación privada en un hotel. Como resultado, no había evidencia de su reunión. ¿Entonces Bárbara asiste a tus reuniones de equipo?, pregunté. Kelly desestimó la pregunta de manera casual. No, ella estaba en casa varias veces cuando se cancelaron sus clases. Solo está bromeando con su papá por divertirse durante el horario laboral, dijo Kelly. Me agarró del brazo. Vamos, cariño, compra una bebida para tu nueva esposa. Durante la siguiente hora, Kelly no se separó de mi lado. Tras hablar con algunos de sus colegas, descubrimos que nuestra intención de formar una familia era tema de conversación. Muchos expresaron su decepción por la partida de Kelly, pero al mismo tiempo, estaban felices por nosotros. No pude evitar sentirme un poco avergonzado por la atención. ¿Cómo se enteraron tantas personas de nuestros planes? Una hora después, Paul Evans reunió a todos y comenzó su discurso, expresando gratitud a todos los presentes. Su hija se sentó orgullosa a su lado cuando anunció su gran campaña. Había emoción en el salón, todos habían estado esperando este momento, y finalmente había llegado. No pude evitar notar al editor del periódico local y a uno de sus reporteros, que estaban cerca escribiendo frenéticamente algo. Era claro que habría un gran artículo sobre este evento en el periódico de mañana. A pesar del ambiente festivo de la fiesta, mis pensamientos estaban en otro lugar. Mi corazón estaba destrozado, y mi mente trabajaba horas extras tratando de averiguar cómo probarlo todo. No entraré en detalles por el resto de la noche, ya que solo estropearía el ambiente. Se suponía que debía ser un pasatiempo agradable, pero mi mente estaba ocupada con la tarea que tenía por delante. Aproximadamente 90 minutos después del importante anuncio, Margaret Williamson, la respetada primera asistente del fiscal del distrito, llegó e informó a Paul de su deseo de celebrar una reunión con su equipo.
A pesar de que Paul ocupaba un cargo electo, Margaret, como alta directiva, controlaba efectivamente el trabajo de la oficina. Los fiscales pueden cambiar cada 4 años, pero Margaret permanecía igual. Conocida por su firmeza inquebrantable, ella comandaba respeto en la comunidad legal por su honestidad y decencia. A Kelly le agradaba la abogada mayor, quien la inspiró a asumir el cargo. Margaret, una abogada, había estado casada durante más de 30 años con un electricista que la ayudó en la universidad y ahora poseía una exitosa empresa de suministro eléctrico. Kelly admiraba su dedicación mutua y los consideraba modelos a seguir. «Lamento haberme robado a tu esposa, Hogan», se disculpó Margaret en tono bromista antes de que ella y Paul se fueran a discutir la organización de la oficina después del fin de la campaña. Dejé al pequeño grupo de esposas que aún charlaban en la reunión y me dirigí al lado opuesto de la gran piscina con vista al patio donde se estaba llevando a cabo la fiesta. A la luz tenue, una silla mecedora de mimbre colgaba de cadenas, ofreciendo un lugar apartado donde podía reunir mis pensamientos sin llamar la atención. Apenas había logrado acomodarme en el sillón durante unos minutos cuando una voz interrumpió mi tranquila soledad. «Así que aquí es donde te escondes», dijo la voz con un tono seductor. Sobresaltado, levanté la vista y vi a Bárbara hundiéndose graciosamente en el columpio de mimbre a mi lado. Sin decir una palabra, se colocó frente a mí, con un pequeño vestido negro que abrazaba sus curvas bronceadas, revelando y escondiendo su atractivo al mismo tiempo. En ese momento, Bárbara se veía tanto seductora como inocente, una contradicción cautivadora. «Te ves muy triste», comentó ella, estudiándome atentamente. No quería entrar en una relación personal con la hija del amante de mi esposa, por muy atractiva que fuera. Mi estado de ánimo se indicaba por el hecho de que observaba este evento con casi desaprobación académica. «Estamos inundados de cheques en la oficina», desestimé, esperando cambiar de tema. «¿De verdad?», preguntó Bárbara con curiosidad. «Acabo de terminar mi último curso de contabilidad en la universidad», agregó, esperando continuar la conversación. Realizamos varias clases sobre la aplicación de la experiencia de la contabilidad forense en las agencias de aplicación de la ley, y me pareció increíblemente interesante, comenzó Bárbara sin esperar mi permiso. A pesar de mi dolor, me sorprendió gratamente su interés en el tema. «¿Es esto realmente cierto?», pregunté incrédulo. El profesor explicó que aunque no es glamuroso, es similar al trabajo de un detective que reúne varias piezas de información para formar una narrativa coherente. Esta tarea se vuelve aún más difícil si las personas intentan ocultar información importante. Por supuesto, muchas personas no perciben la contabilidad forense de esta manera, explicó Bárbara con su dulce voz. Bárbara compartió entusiastamente su profundo conocimiento y pasión por el curso, dejándome impresionado. Esto era un marcado contraste con los pasantes anteriores que encontraban difícil expresar sus pensamientos sobre este tema. Escuchando sus palabras, me di cuenta de que podía dejar de lado todos los prejuicios y la ira que guardaba para mí mismo. En ese momento, acepté sinceramente el rol de mentor. Este comentario me ayudó a poner el torbellino emocional en segundo plano. «Realmente disfrutaste el curso», comenté. «Parece que dominaste bien el tema». Bárbara se sonrojó ante mi elogio. En ese momento, su fachada glamurosa se desvaneció, y apareció una dulce chica frente a mí, sinceramente tocada por mi cumplido. En realidad, estaba pensando en una carrera en el FBI después de graduarme de la universidad, admitió. «Pero mi padre quiere que me convierta en fiscal en lugar de trabajar en las oficinas legales de tus amigos. Piensa en hacer realidad tu propio sueño. Es importante seguir tu propio camino y no vivir de acuerdo con las expectativas de los demás», le dije a Bárbara. Aunque no me importaba destruir los planes de este hombre, aún así le di un consejo honesto. «Tengo experiencia trabajando con el FBI en casos de actividades criminales y tengo un gran respeto por sus agudas habilidades detectivescas», añadí. Justo cuando estaba a punto de escuchar la respuesta de Bárbara, Kelly salió de las sombras y preguntó en tono bromista si me había desaparecido para hacer algo indecente. Sonriendo de manera juguetona, Kelly preguntó, ¿sobre qué estaban chismeando?
Bárbara se volvió hacia mi esposa, con una sonrisa radiante. Solo estábamos charlando sobre el trabajo de Bob, explicó. En realidad, discutimos su fascinación por la criminología. Bárbara quería escuchar la opinión de un experto, respondí. Hogan siempre tiene historias interesantes. Una vez leí uno de sus informes de auditoría, que describía en detalle cómo uno de los empleados malversó dinero usando el nombre de usuario de su jefe. Hogan notó que algunas transferencias ocurrieron cuando el perpetrador estaba de viaje de negocios, pero el inicio de sesión se rastreó a la oficina corporativa, dijo Kelly con orgullo. La mayoría de las personas se habría rendido si supieran quién era su jefe, pero Hogan persistió. Podría haber procesado fácilmente a este empleado justo después de graduarse de la escuela de leyes. Hogan dejó a los fiscales sin trabajo en este caso, concluyó Kelly. Kelly contó esta historia con una expresión de orgullo en su rostro, lo que me dejó completamente desconcertado. ¿Cómo podía afirmar que me amaba y estar orgullosa de mí mientras mantenía una relación de 6 meses con su jefe? Mi confusión debió haber sido obvia porque Kelly preguntó, ¿qué pasa, querido? Oh, nada. Solo estaba pensando en un problema, respondí. Bueno, mira a tu alrededor. Es una fiesta, juró Kelly. Hizo una pausa por un momento y luego compartió emocionada, adivina qué oportunidad tengo. Paul y Margaret quieren que me encargue de algunos de los trabajos administrativos mientras estoy de licencia por maternidad. Después de que termines tu trabajo, así, cuando me vaya, todo estará resuelto. Trabajaré directamente bajo Margaret. Mi corazón empezó a latir con fuerza al pensar en que Kelly estaría lejos de Paul, ese bastardo. Pero mis esperanzas se desmoronaron rápidamente. A veces tendré que viajar, continuó Kelly. Durante la campaña, entregaré documentos importantes a Paul, así que no participaré directamente en ella, pero podré ver algo de la acción detrás de escena. Va a ser divertido. Mi corazón se rompió de nuevo. Recordé que Kelly había dicho que planeaba terminar el romance para que pudiéramos formar una familia. Me imaginaba fácilmente cómo volvería a ser infiel mientras se preparaba para la campaña electoral. Y si se queda embarazada, no hay garantía de que el bebé sea mío. Paul es de una altura y complexión similar a la mía, sin una prueba de ADN, será casi imposible saberlo con certeza. La rabia se apoderó de mí, pero la reprimí. No era el momento adecuado. Bárbara comenzó a charlar con Kelly sobre su nuevo rol en la próxima campaña. Rápidamente se sumergieron en la conversación. Aprovechando el momento, reuní mis pensamientos y me preparé para actuar. Después de esta noche, comenzaré a elaborar estrategias. La tarea era difícil, encontrar una manera de contrarrestar la influencia política de Paul parecía una tarea imposible. Pero solo 2 días después, apareció una posible solución. Tu cita es a las 4, anunció mi asistente, sorprendiéndome. Cuando revisé mi calendario, no había ninguna cita, pero antes de que pudiera responder, Bárbara Evans entró en la oficina. Hola, Hogan, me saludó al entrar, con su largo cabello rubio cayendo sobre sus hombros. Llevaba un vestido ligero que acentuaba sus piernas increíbles y sandalias con tiras que llegaban casi hasta sus rodillas. Aunque sus pechos estaban modestamente cubiertos y su escote no era visible, el material del vestido abrazaba sus pechos de manera sugerente. Gracias a las 2 delgadas tiras que sostenían el vestido, sus brazos permanecían descubiertos. Estaba sin palabras, observando su entrada elegante. Espero que no te importe que venga, dijo Bárbara. Cerró cuidadosamente la puerta de mi oficina. Informé a Mary que necesitábamos reunirnos sobre mi carrera y el rol de Kelly trabajando para mi padre, agregó educadamente. Levantándome de mi silla, le dije, me alegra verte, pero estoy trabajando en los informes, invitándola a tomar asiento frente a mi escritorio. También me senté. ¿Qué querías discutir?, pregunté. La expresión alegre de Bárbara desapareció rápidamente de su rostro. Creo que sabes, Bob, dijo, con su voz llena de decepción. Lo vi en tu cara cuando hablaste con mi padre.
Lamento mucho que él esté causando problemas a un hombre tan bueno. Me quedé atónito. Esta no era la noticia que esperaba. ¿Qué quieres decir?, pregunté con cautela. Bárbara respiró hondo. Que mi padre, ese idiota, tuvo un romance con tu esposa, dijo sin rodeos. Me recosté en mi silla, sorprendido por la franqueza de sus palabras. ¿Te has enterado de esto recientemente?, preguntó Bárbara en voz baja. Asentí. Lo siento mucho. ¿Cómo y cuándo te enteraste?, pregunté. Aproximadamente hace 3 meses, admitió Bárbara. No sé exactamente cuándo comenzó, pero me enteré en febrero. Un viernes, llegué a casa temprano, y una de sus reuniones estaba teniendo lugar en nuestra casa. Había almorzado tarde con una amiga del colegio, así que pasé para dejar mis cosas, saludar y luego irme, comenzó. Papá preguntó cuándo volvería a casa, y respondí que volvería después de la cena. Resultó que mi amiga estaba enferma y no pudo venir, así que tomé un refrigerio y fui a casa. Cuando llegué, me sorprendió ver a papá y Kelly haciendo el amor en nuestro jacuzzi. Rápidamente los fotografié e incluso logré grabarlos corriendo desnudos hacia la casa a pesar del suelo cubierto de nieve, terminó su relato. Perplejo, pregunté, ¿de verdad filmaste a papá haciendo el amor? No pude evitar preguntar si podía obtener copias de las fotos, ya que podrían ser útiles en una situación de divorcio. Como si leyera mi mente, Bárbara sacó de su bolso un sobre grande y lo colocó sobre mi escritorio. Dentro había fotos tomadas ese día, así como varias otras. Hizo una pausa y luego sonrió. Papá instaló un sistema de seguridad en la casa, explicó. Toda la parte exterior de la casa está cubierta y hay cámaras instaladas en varias habitaciones interiores. Si conoces el sitio y tienes un llavero y una contraseña, puedes acceder desde casi cualquier lugar. Señaló la memoria USB sobre la mesa. También hay un video aquí. Me sorprendió esta revelación. La hija de Paul me había proporcionado toda la información necesaria para acabar con el matrimonio y la reputación de su padre. Cuando pregunté por qué, la expresión melancólica de Bárbara se transformó en rabia. Porque, susurró suavemente, lo odio más de lo que puedes imaginar. Me quedé en silencio, dándole la oportunidad de continuar. Tras una pausa, dijo, papá conoció a mamá cuando ella aún estaba en la universidad, comenzó Bárbara su relato. Él era un abogado prometedor en la unidad de crímenes de Pravda en Filadelfia. Mi madre vino a estudiar desde Irlanda. Su familia adinerada murió trágicamente en una explosión en una fábrica de lácteos en Londres. Buscando refugio del caos, terminó en una relación tóxica con una pareja abusiva, lo que la llevó a cuidados intensivos. Se detuvo, colocando un grueso libro decorado con vegetación y encaje sobre mi escritorio. Después de su muerte, descubrí su diario y supe sobre sus adicciones. Le gustaba ser dominada por un hombre fuerte. Desafortunadamente, este deseo llevó a una situación peligrosa que la puso en el hospital. Mi padre asumió la responsabilidad de las consecuencias. Cuando finalmente se encontraron, la justicia prevaleció y el perpetrador fue enviado a prisión. Un año después, se casaron. Mi padre, siempre impulsado por la ambición, encontró a una mujer inteligente y asombrosa con un acento único. Mientras tanto, mi madre encontró un protector en la persona de su fuerte esposo. Unos años después, me encontré en una situación en la que mi padre insistía en que hiciera gimnasia. Creía que la participación de su hija en los Juegos Olímpicos mejoraría significativamente su posición política. Escuchando sus ambiciones, no pude evitar pensar en el destino de la mayoría de las gimnastas. Nunca pensé en las posibles trampas de una carrera en la gimnasia. A pesar de esto, me gustaba la idea de pasarme a animadora y aceptar el papel de chica All-American. Disfrutaba actuando en el escenario, pero a los 16 años, llegué a la dura realidad de que era solo una herramienta para realizar las aspiraciones de mi padre. Mi madre sabía sobre esta situación desde el principio, ya que mi padre había sido infiel casi desde el inicio de su matrimonio. A pesar de las súplicas de mi madre para que cambiara, se sentía impotente para hacer algo.
Siendo una católica devota, el divorcio era imposible para ella y se sentía atrapada en una situación tóxica. Cuando Bárbara se detuvo para recoger sus pensamientos, no pude evitar sentir tristeza y simpatía por sus difíciles circunstancias. A menudo me pregunto si su reacción negativa al tratamiento del cáncer fue el resultado de un deseo subconsciente de autolesionarse o acciones conscientes destinadas a socavar su tratamiento. De todos modos, estuve a su lado en el hospital durante los últimos minutos de su vida. Dicen que mi padre manejó con éxito un caso de asesinato al lograr que un médico cambiara la hora de la muerte. Presentó a mi madre como una víctima y los medios sensacionalizaron la historia de su encuentro. Confundido, pregunté por qué se me proporcionó esta información. La respuesta de Bárbara fue simple y desgarradora al mismo tiempo. Porque no te lo mereces, Hogan. Mi padre no es el hombre que pretende ser. Después de la muerte de mi madre, comenzó a ocultar sus aventuras hasta que me fui a la universidad. Ahora organiza reuniones cuestionables en nuestra casa, no solo para trabajo, sino también para organizaciones benéficas. Estoy segura de que está románticamente involucrado con 2 mujeres más en estos círculos. Me sorprende que una de estas mujeres considere su relación como un verdadero amor y esté pensando en dejar a su esposo por él, dijo Bárbara. No pude evitar preguntarme si Kelly pensaba lo mismo. Bárbara explicó que Kelly ve su relación como un simple entretenimiento, no algo serio. Se dice que el poder es un potente afrodisíaco, y las acciones de Kelly parecían confirmar esta teoría. Curioso, le pregunté qué quería. Sin pensarlo, Bárbara me miró directamente a los ojos y dijo que quería que renunciara al matrimonio con una traidora. Quería que la carrera de su padre se arruinara hasta el punto en que no pudiera ser elegido senador estatal. Pensé en filtrar la información a los periódicos o al partido opositor, pero tiene demasiadas conexiones, dijo. Juntas, Bárbara cree que podemos hacer que paguen por sus acciones. ¿Esta acción afectará tu graduación universitaria?, pregunté. Se alisó el cabello castaño nuevamente. No, mi madre me dejó una herencia en un fideicomiso. No la he usado, pero si es necesario, puedo cubrir la matrícula restante y los gastos del MBA y todavía tener ahorros, respondió. Si tu madre tenía tanta riqueza, ¿por qué no te llevó y se fue? Podría haber ido a Irlanda, lejos de la influencia de tu padre, sugerí. Bárbara frunció el ceño. Como dije, ella fue criada en la tradición católica irlandesa, respondió Bárbara simplemente. Fue criada con la creencia de que el divorcio estaba fuera de cuestión. A pesar de todo lo que pasó, mi madre se aferró a su fe hasta el final. Su muerte le trajo consuelo después de tantos años de sufrimiento, dijo Bárbara tristemente. La honestidad de Bárbara no dejaba lugar a dudas, y sus intenciones de sabotear la carrera de su padre, como ahora sabía, representaban una amenaza para sus ambiciones. Creí en las palabras de Bárbara porque no podía imaginar que esto pudiera ser una trampa. Si Kelly y Paul realmente quisieran hacerme daño, podrían haberlo hecho públicamente en los tribunales. Una idea comenzó a formarse en mi cabeza. Necesitaba la ayuda de Bárbara con varias tareas. Al menos demostraría su disposición a luchar contra su padre. Decidí aceptar, pero no iba a arruinar su vida publicando esas fotos o incluso revelando su nombre durante el divorcio. La sorpresa de Bárbara fue evidente cuando me miró. ¿Por qué no?, preguntó, con la cara sonrojada de pasión mientras se preparaba para hablar. Le levanté la mano para detenerla. Nunca dije que no lo destruiríamos, pero no quiero lidiar con la publicidad negativa que viene al exponer a un esposo traicionado en un escándalo político. En cambio, quiero destruir todo lo que ha trabajado tan duro para lograr, privarlo de poder e influencia, respondí. Bárbara quedó atónita ante mi oferta de un divorcio pacífico que pasaría desapercibido. Su shock inicial fue rápidamente reemplazado por una sonrisa traviesa mientras ponderaba mi sugerencia. ¿Qué debo hacer?, preguntó con un tono de curiosidad en su voz. Le sonreí. Necesito que me ayudes a recopilar sus documentos financieros, tanto personales como de su campaña, expliqué. Capone fue atrapado por evasión fiscal, así que estoy seguro de que podemos encontrar algo comprometedor.
Bárbara levantó una ceja, con una expresión de escepticismo en su rostro. ¿Y si no encontramos nada?, preguntó. Me encogí de hombros, sin prestarle atención. Entonces encontraremos otra cosa, respondí con confianza. Sonreí al darme cuenta de que tenía una tarea más que completar. Bárbara y yo estuvimos ocupados durante los siguientes 3 días. Ella instaló discretamente un registrador de pulsaciones de teclas en la computadora portátil personal de su padre y en su computadora de casa para que pudiéramos tener acceso a todas sus actividades en línea. También hizo una copia completa del disco duro de su computadora. Configuramos su sistema de seguridad para que cargara automáticamente todos los registros en un almacenamiento en la nube al que yo tenía acceso, ubicado en otro país. En cuanto a mí, me abstuve de escuchar las conversaciones telefónicas de Kelly. Con las pruebas que Bárbara había recopilado, sabía que teníamos todo lo que necesitábamos. Activé un rastreador GPS especialmente diseñado para padres que quieren monitorear la ubicación de sus hijos. Se basaba principalmente en las señales de torres de telefonía celular para rastrear su ubicación, pero podía ser activado dando la orden de usar tecnología GPS. No quería que mi esposa me encontrara inesperadamente en casa mientras estaba ocupado con el trabajo, así que tomé precauciones. Después de la primera visita de Bárbara, fingí una lesión en la ingle, usándola como excusa para evitar la intimidad con mi esposa. Después de enterarme de la extensión de las relaciones íntimas promiscuas de Kelly, me volví aún más cauteloso, no queriendo asumir riesgos adicionales a los que ya había tomado inconscientemente. No creo que hubiera podido manejar la situación si mi ira no hubiera alcanzado su límite. Además, concerté una cita con un médico para hacerme pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Inicialmente, no se detectaron problemas, pero algunas infecciones pueden mostrar un resultado positivo para anticuerpos solo después de unos meses. Kelly se fue a una conferencia en Pittsburgh, donde tuvo su última reunión con Paul. Sentía malestar y molestia, no era de extrañar, porque estaba esperando este viaje. A pesar de la traición y la falta de confianza, mis sentimientos por ella no habían disminuido. Mi amor por ella no se había desvanecido, aunque sabía que nunca podría confiar plenamente en ella de nuevo. Pero la idea de la intimidad con ella ahora me repugna después de descubrir la verdad. Mientras Kelly se preparaba para salir hacia la conferencia con Paul y un abogado junior, no pude evitar preguntarme si el joven sabía sobre su cobertura. Regresaré el domingo, dijo Kelly, dejando su bolso en la puerta principal. Yo estaba sentado en la mesa frente a ella, bebiendo lentamente mi café. De repente, se acercó por detrás, me tomó de los hombros y se inclinó para susurrarme al oído. Espero que te recuperes pronto y podamos empezar a pensar en el bebé, dijo en un tono suave y cariñoso. Sus palabras tuvieron un efecto calmante en mí, recordándome tiempos más simples. Sentí una ola de emoción, pero contuve las lágrimas. Pondré hielo para aliviar el dolor, le prometí, acariciando su mano suavemente y besando su frente. Suspiró, expresando su reluctancia a irse. Realmente desearía no tener que irme. Sería mucho mejor quedarme en casa contigo y estar juntos todo el fin de semana, dijo con nostalgia. Pensé que siempre podrías decirle a Evans que tienes algo más importante, sugerí, pero era claro por su expresión que había oído algo en mi tono. ¿Qué pasa con Paul?, preguntó sorprendida. Primero fuiste grosero en la fiesta, y ahora hablas como si odiaras a esta persona. Respiré hondo e intenté recomponerme, encogiéndome de hombros en respuesta. Evans es otro hombre arrogante y seguro de sí mismo que cree que está por encima de la ley y tiene poder absoluto. Es como un pez grande en un estanque pequeño, manipulando a los demás para que piensen que no puede ser detenido. Se parece a un alcalde corrupto en Carolina del Sur que robó dinero de la ciudad, tuvo aventuras con varias mujeres casadas y terminó en prisión federal, desacreditado mundialmente. Evans transmite la misma vibra, y es solo cuestión de tiempo antes de que sus acciones lo alcancen. Si llega a Washington en una semana, probablemente encantará y explotará a los pasantes desprevenidos, pero su suerte se acabará cuando su coche se descomponga.
En ese caso, no recomendaría quedarse en el hotel más cercano, dije enojado. Kelly quedó estupefacta por mis palabras. He hablado de tales personas en el pasado, pero nunca había relacionado a Evans con ellos antes. Tal vez debería haberme callado, pero fue agradable finalmente expresar mi opinión, a pesar de que mi matrimonio se estaba desmoronando. Me sentí obligado a advertir a Kelly sobre esto. Aún tenía sentimientos por ella, aunque sabía que nunca podría confiar plenamente en ella de nuevo. Claramente molesta, Kelly defendió a Paul contra mis acusaciones. Insistió en que él era un hombre amable y generoso que tenía un impacto positivo en la sociedad. Había desesperación en su voz mientras intentaba convencerme del carácter de Paul. De repente, nuestra conversación fue interrumpida por el sonido de una bocina de coche. Paul ha llegado, suspiró Kelly con decepción, claramente anticipando la confrontación que se avecinaba. Me miró con una expresión que se convirtió inmediatamente en una mezcla de remordimiento y aprensión. Regresaré en 4 días, dijo Kelly, tratando de aliviar la tensión. Luego podremos discutir todo, pero contrólate, cariño. Necesitamos prepararnos para el nacimiento de nuestro hijo. Con estas palabras, me envolvió en un fuerte abrazo y me besó apasionadamente. Respondí con un beso igualmente apasionado. Que tengas una buena semana, susurró. Te amo, le respondí, tomando su bolso. Ella rápidamente abrió la puerta principal. Adiós, cariño, dijo mientras se iba. Adiós, Kelly, respondí, cerrando la puerta detrás de ella. 30 minutos después, tomé el tren hacia la ciudad. Bárbara y yo teníamos una cita en el FBI. Sorprendentemente, no necesité recoger las pruebas de antemano, parecía que Paul Evans era capaz de cometer el robo con solo una destreza moderada. Bárbara y yo nos reunimos en su apartamento fuera del campus para estudiar los documentos que había recuperado de la computadora de Paul. Los procedimientos eran bastante rutinarios. Según mis cálculos, tenía alrededor de 2 millones de pesos escondidos en una cuenta en el extranjero. Esta era la cantidad transferida a la cuenta, pero el saldo actual real era incierto ya que esos registros específicos estaban ausentes. Una parte significativa de este dinero provenía de numerosos patrocinadores pequeños que difícilmente habrían atraído la atención del servicio fiscal. Pero la pregunta seguía abierta: ¿por qué personas de otros estados contribuyen a la campaña del fiscal del distrito? Descubrí que algunos de los que rastreé eran acusados cuyos casos fueron desestimados o terminaron en un acuerdo de culpabilidad con una sentencia indulgente. El descubrimiento más impactante fue la información que Bárbara encontró: ella no era la única hija de Evans. Al profundizar más, descubrimos que durante ese tiempo, Evans tuvo 2 hijos más. Uno nació 3 años antes de la muerte de su esposa, y el segundo nació 8 meses después de su muerte, de una joven voluntaria de 18 años que era empleada suya en el hospital donde su esposa estaba siendo tratada. Resultó que Evans le daba a cada mujer 22,000 pesos al mes en contribuciones para la campaña bajo el pretexto de consultores políticos. El cabello rojo fuego de Bárbara parecía servir como una advertencia cuando casi destruyó su propio apartamento en un ataque de ira. Cuando Kelly y Paul se fueron, revisamos cuidadosamente todos los registros de Paul, aunque las preguntas restantes quedaron sin respuesta debido a los recursos limitados. Después de documentar mis hallazgos, concerté una cita con un agente senior del FBI con el que trabajé en la oficina de Filadelfia. Bárbara me acompañó para contarnos una historia inventada. Afirmó que su interés en estudiar documentos auténticos surgió después de completar cursos de contabilidad forense y comenzó a estudiar los registros de su padre por pura curiosidad. Al notar las peculiaridades, se dirigió a mí porque mi esposa trabajaba con su padre y yo tenía la experiencia adecuada. Gary, un profesional experimentado, percibió de inmediato que había algo más profundo aquí. Le entregamos un regalo envuelto, distrayendo su atención de la esencia del asunto: un fiscal corrupto en su propio distrito y ahora candidato al Senado de Estados Unidos. La oportunidad de hacer una carrera exitosa parecía una bendición para él.
Tomamos un taxi al apartamento de Bárbara ya que ella tenía clases tarde y yo caminé hasta la estación de tren para tomar el tren a casa. Se me ocurrió empacar y marcharme en cuanto Kelly regresara. Gary decidió avanzar rápidamente con el caso, asegurando que los documentos de Evan serían citados a partir del miércoles. Es probable que la noticia de la investigación se esté extendiendo rápidamente. Evan pronto se da cuenta de la fragilidad de su poder a medida que otros comienzan a distanciarse de él. Kelly me llamó mientras estaba en el tren de regreso a casa y explicó que había llamado temprano porque la cena la mantendría ocupada. Tenía la sensación de que esta noche sería significativa. Kelly no iba a quedarse callada por mucho tiempo. Cuando me preguntó cómo estaba, respondí vagamente, asegurándole que todo estaba bien. Pero notó mi tono distraído y me preguntó qué me molestaba. A regañadientes, le conté que acababa de reunirme con agentes del FBI sobre una investigación en curso y que, por lo tanto, no podía discutirlo más. Kelly expresó su preocupación, señalando que el caso parecía haberme afectado profundamente. Reconozco que la situación es realmente preocupante. La historia completa podría ser titulares nacionales cuando salga a la luz, dije ominosamente. Kelly preguntó, con algo de interés, ¿hay rostros conocidos? Te daré una pequeña pista: corrupción, sobornos, transacciones de dinero ilegales, asuntos escandalosos, implicación de niños, respondí. Kelly se rió y dijo que no conocía a tales personas en su entorno. Ya he revelado más de lo que debería. Si revelo aún más, corro el riesgo de ser silenciada por las autoridades, añadí. Kelly expresó su decepción de manera juguetona, diciendo, «Oh, no tienes gracia. No te preocupes, cariño, prometo mantener tu secreto». Después de despedirse, colgó el teléfono. Cuando entré en la casa, me abrumó una ola de asombro. Mi matrimonio había llegado a su fin. Habíamos salido, nos habíamos casado y pasado una década juntos. La idea de estar soltero de nuevo nunca me había pasado por la cabeza, pero ahora era mi realidad. Me senté en el sofá y miré por la ventana, esperando que el sol se hundiera en el horizonte. Sentía que estaba viendo mi vida deslizarse con cada momento que pasaba. Simplemente me quedé allí y observé. Pasaron varias horas después de la puesta del sol antes de que finalmente despertara. No fue sino hasta la tarde del sábado que salí de mi autocompasión. No voy a negar que necesitaba tiempo para asimilarlo, pero también sabía que necesitaba cambiar algo. Curiosamente, cuando estaba cortando el césped por segunda vez en el día, noté que un BMW descapotable se acercaba a mi entrada. Apagué la cortadora y vi a Bárbara salir del coche. Sus largas piernas pálidas que se extendían desde el asiento del conductor llamaron mi atención. Se puso sandalias delicadas con correas que abrazaban sus pantorrillas, reminiscencias de los zapatos usados por los antiguos griegos. Con cada paso, sus piernas esculpidas mostraban una fuerza oculta delineada finamente bajo una piel suave y flexible, encarnando la estética griega. Llevaba un vestido blanco puro, parecido a una toga, cuyo dobladillo llegaba a mitad del muslo y estaba decorado con un borde de encaje de 5 centímetros que revelaba una vista tentadora de sus muslos superiores. El vestido estaba hecho de una tela delicada y sedosa, ajustándose suavemente a su figura con una transparencia apenas perceptible. Un top de bikini se asomaba, sosteniendo sus generosos pechos. Sus brazos estaban descubiertos, con solo algunas pecas sutiles adornando la parte superior de sus brazos y hombros. El estilo asimétrico del vestido dejaba un hombro al descubierto y el otro cubierto. Ondas de cabello rojo largo enmarcaban su rostro y caían sobre sus hombros. Sus ojos gris-verde y su sonrisa me cautivaron de inmediato. Cuando se acercó, apagué el motor y la saludé con una sonrisa. «Te ves aún mejor de lo que esperaba», comentó Bárbara. «Casi esperaba tener que rescatarte de una botella o de un acantilado». Me reí. «Definitivamente tuve esos pensamientos anoche», admití, «pero tenemos trabajo que hacer. Es una distracción necesaria para mí». Bárbara preguntó sobre una reunión con un abogado, a lo que simplemente encogí los hombros.
Terminé la tarea el martes antes de que se fueran. Los documentos estarán listos para el lunes. He organizado una auditoría para un cliente en Austin y me iré el martes. Mis viajes de negocio suelen durar 3 días, después de los cuales trabajo a distancia hasta terminar el informe. Pero esta vez, me quedaré en Austin durante las 3 semanas completas, dije con un suspiro. Puede que se perciba como una escapatoria de la situación, pero prefiero no estar cerca cuando las cosas empiecen a volverse caóticas. Bárbara pareció entenderlo todo y asintió con acuerdo. Entendió que esto inevitablemente llamaría la atención sobre ella como la hija de un hombre notorio. Me alegra que estés tomando la iniciativa. Obviamente, este es tu punto fuerte, dijo Bárbara. Sonrió. Ahora puedo empezar a desarrollar una estrategia, anunció. Este es el plan, te ayudaré a completar las tareas aquí, y luego cenaremos juntos. Nos relajaremos y pasaremos un buen rato. Incluso tengo un traje de baño que te sorprenderá, dijo con un guiño. Agradezco tu oferta, Bárbara, pero aún estoy casado, y no creo estar listo para nada en este momento, objeté. Necesitas relajarte y divertirte antes de volverte loco, instó la seductora pelirroja. Sus ojos eran traviesos, astutos e inocentes al mismo tiempo. No pude evitar reír. Por una extraña coincidencia que solo podría ocurrir en la vida real, nos encontramos inesperadamente con Olivia después de terminar mi trabajo en el jardín. Me refresqué, y decidimos almorzar en un restaurante de moda. Aunque no esperaba un rechazo, era agradable salir de la casa y pasar tiempo con una persona amable como Bárbara. Cuando llegamos al restaurante, no pude evitar notar un coche familiar estacionado en la entrada, era el de Olivia. Estaba a punto de sugerirle a Bárbara que buscáramos otro lugar para almorzar, pero en el último momento cambié de opinión. Un giro repentino e inesperado de los acontecimientos me obligó a hacer algo completamente fuera de lo común para mí, fue una decisión espontánea. A pesar de toda la planificación cuidadosa, algo dentro de mí hizo clic cuando noté el coche de Olivia entrando en el estacionamiento. Abracé casualmente a la chica pelirroja y, sin dudarlo, la conduje al restaurante. Una vez dentro, le di una propina a la recepcionista para que nos asignara una mesa específica. Después de regresar del baño, me uní a Bárbara y me senté a su lado. Su sonrisa se ensanchó cuando tomé su mano. No pude evitar preguntarme por qué había ocurrido ese momento inesperado. Ella rió suavemente en respuesta. ¿Recuerdas cuando te conté la historia de cómo descubrí la infidelidad de mi esposa mientras ella se confiaba a su amiga Olivia? Continué, así que el coche de Olivia está estacionado justo afuera. Bárbara estalló en carcajadas. Parece que soy otra mujer, bromeó, inclinándose y besándome suavemente en los labios, no con fervor ni intensidad, sino con ternura, hablando de promesas y deseos por venir. Cuando llegó la comida, disfruté verdaderamente del momento, completamente inmerso en la compañía de Bárbara. Su ingenio me divertía, y sus bromas me hacían tartamudear, fue un cambio refrescante de la rutina habitual. Al mirar hacia atrás, no pude evitar sonreír ante el giro inesperado de los acontecimientos. Noté a Olivia caminando frente a nosotros y de inmediato la señalé a Bárbara. «Oh Dios mío», se rió ella. Estaba esperando ver su reacción. Con eso, se inclinó para besarme justo cuando mi mano se deslizó por debajo de la mesa y descansó sobre su pierna. No pude evitar notar lo increíblemente suave que se sentía la piel de sus muslos, bajo la cual podía sentir sus músculos firmes y elásticos, la sensación era eléctrica. Estaba completamente absorto en el momento cuando el grito penetrante de Olivia me devolvió a la realidad. «Hogan, ¿qué estás haciendo?», gritó ella, con voz llena de incredulidad y enojo. «¿Y quién es esta mujer con la que estás pasando el tiempo mientras tu esposa está fuera? Esperaba más de ti». Sentí las miradas de todos en el restaurante sobre mí mientras ella seguía regañándome. Soltando a Bárbara, me volví para enfrentar a mi exnovia. «¿Cuál es tu problema, Liv?», respondí. «Es solo un poco de diversión antes de que Kelly y yo empecemos nuestra familia». «¿Y, podrías bajar la voz?».
Estás perturbando a los otros comensales. Olivia me miró con sorpresa, como si le hubiera golpeado con un pez muerto. ¿Qué? Comenzó, claramente desconcertada. Vamos, Liv, dije, tratando de aligerar el ambiente. Kelly ha estado divirtiéndose con su jefe durante meses, así que pensé que sería justo si intentara seducir a la hija del jefe. Olivia parecía a punto de tener un ataque al corazón, tratando de contener la risa. Bárbara me apretó suavemente para que me callara. ¿Sabías de esto?, pregunté. Olivia tartamudeó, claramente impactada por mi confesión. Yo pensé que se esperaba una fidelidad ciega de tu parte, mientras tu esposa chismea sobre su infidelidad con una mujer a la que yo consideraba mi amiga cercana, respondí sin rodeos. Olivia se estremeció visiblemente ante el desprecio en mi tono. Sé que Kelly quería experimentar algo diferente antes de comenzar una familia. Era su última aventura antes de asentarse, pensó que era necesario, intentó justificar Olivia a su amiga. ¿Por qué te preocupa tanto ella?, pregunté. Kelly no tuvo aventuras antes de Paul, respondió débilmente. Pero, como dicen, una vez que cambias una vez, puedes cambiar 2 veces, añadí con una sonrisa. ¿Sabías de todo, verdad?, pregunté. Olivia asintió en confirmación. Gracias por confirmar todo, respondí. El rostro de Olivia palideció ante mis palabras. Vete, Olivia, ordené. Ella rápidamente se dio la vuelta y huyó de la mesa. Unos momentos después, escuchamos un alboroto, era Olivia saliendo del restaurante. Bueno, eso fue divertido, murmuré. Bárbara se rió ligeramente. Realmente desearía que ella hubiera permanecido más tiempo. Su sonrisa me hizo sonrojar. Luego añadió, sabes, ella probablemente está hablando por teléfono con tu esposa en este momento. Quizás, estuve de acuerdo. Tiene 5 minutos antes de que mi teléfono empiece a sonar. Si ella se fue ahora, le tomaría 5 horas llegar a casa desde Pittsburgh. Eso nos dará tiempo para el postre y me dará tiempo suficiente para conducir a casa y empacar mis cosas. Desafortunadamente, no podré verte en ese bikini que prometiste, dije con tristeza. Bárbara se rió y ofreció intentar otra vez. Luego se acercó, agarró mi camisa y me atrajo hacia ella. Mencionando que su semestre estaba por terminar, susurró en mi oído que siempre había querido visitar a Austin. Apenas oí sus palabras mientras su lengua se deslizaba en mi oído. Poco después de que Olivia dejara el restaurante, Kelly comenzó a llamarme repetidamente, dejando mensajes enojados acusándome de engañarla. No pude evitar reír ante la situación. Después de soportar 1 hora de mensajes y textos continuos de su parte, finalmente decidí bloquear su número. Por supuesto, sabía que eventualmente llamaría desde otro teléfono, pero al menos por ahora, ella estaba en camino desde Pittsburgh y no podía usar fácilmente el teléfono de otra persona. Cuando regresé a casa, no perdí tiempo recogiendo todas mis pertenencias personales, no solo las que necesitaba para el próximo viaje a Austin. El tiempo estaba de mi lado. 4 horas después de encontrarme con Olivia, estaba saliendo de la casa, sin saber si la vería de nuevo por última vez. Después de reservar una habitación de hotel cerca del aeropuerto de Filadelfia, dejé la mayoría de mis pertenencias allí hasta que encontrara un lugar más permanente para vivir. Durante todo este proceso, hablé repetidamente por teléfono con Bárbara. Ella mencionó que estaba caminando con una amiga ya que su padre había comenzado a dejar mensajes enojados en su teléfono. Como resultado, reprogramé mi vuelo a Austin para el día siguiente y partí el lunes por la mañana. Durante este tiempo, Kelly me llamó repetidamente desde diferentes números, dejando cada vez mensajes llorosos sobre cómo supuestamente arruiné su vida. Los ruidosos estallidos de Olivia atrajeron rápidamente la atención de los transeúntes, causando revuelo en un blog. Bárbara y yo fuimos mencionados burlonamente como jugadores, lo que provocó una discusión en línea. Además, se publicaron mis observaciones sobre el tiempo de Kelly con Paul, señalando su viaje a Pittsburgh juntos, lo que causó conmoción en las comunidades política y judicial local. Durante el resto de la semana,
traté de no prestar atención a las noticias de Filadelfia. No fue hasta el viernes que finalmente recibí una carta que aclaraba la situación en Doylestown. Para mi sorpresa, la carta era de Margaret, una alta funcionaria en la oficina del fiscal del distrito. En su carta, la abogada mayor ofrecía disculpas sinceras por los eventos que habían ocurrido. Admitió conocer las infidelidades de Paul, pero no había sospechado la implicación de Kelly. Margaret también me felicitó por buscar justicia a través del sistema legal contra un abogado. Había sido una semana agitada en la oficina del fiscal del distrito. Margaret recordó que Paul había estado allí el lunes, intentando mitigar las consecuencias y negando categóricamente cualquier conducta indebida. Relató que su esposa infiel había llevado a su hija a rebelarse. Sin embargo, al día siguiente, Kelly recibió los papeles de divorcio alegando adulterio como motivo. El paquete incluía fotos incriminatorias, DVDs y una carta de mi parte. Margaret se rió al recordar el horror de Kelly al leer mi carta. Margaret y otras 2 personas corrieron a su oficina para encontrar a Kelly colapsada en una silla, visiblemente agitada, con fotos esparcidas sobre la mesa. En la carta, aseguré a Kelly que no estaba teniendo un romance, pero expresé mis sentimientos hacia ella y la persona con la que estaba involucrada. Explicaba que no podía seguir casado con una mujer en la que no podía confiar, especialmente después de descubrir su infidelidad. El martes en la oficina del fiscal del distrito fue tranquilo, pero al día siguiente, Margaret se encontraba en la oficina de Paul para una reunión cuando 4 hombres con trajes irrumpieron. Paul estaba furioso por la interrupción, pero su enojo se transformó en sorpresa cuando uno de los hombres anunció su arresto. Margaret observó con incredulidad mientras Paul era esposado y sacado de la oficina. Los hombres lo llevaron a través de la puerta principal del juzgado, donde los reporteros ya estaban esperando, de alguna manera informados sobre el incidente. Tendré que agradecerle a Gary con un par de cervezas por un giro tan inesperado de los acontecimientos. Al final de la carta, Margaret expresó su arrepentimiento por el comportamiento inapropiado que tuvo lugar en su oficina. Ofreció ayudarme con cualquier cosa que pudiera necesitar, admitiendo que no merecía ese trato. Aunque sospechaba que parte de su mensaje estaba dirigido a controlar los daños, creí que la respuesta de Margaret reflejaba sus cualidades morales y profesionales. Desafortunadamente, mis esperanzas de un divorcio pacífico se vieron arruinadas por mis acciones imprudentes e impulsivas con Barbara en el restaurante. Pronto, los canales de noticias de Filadelfia informaron sobre el arresto de Paul y los cargos en su contra. Cuando informé a Kelly sobre la situación, no pude evitar ver el potencial para un romance escandaloso de verano desarrollándose ante nuestros ojos, lleno de elementos de traición, venganza y enojo abrumador, una historia que los medios no podían resistir. La historia sensacionalista fue rápidamente recogida por numerosos canales de noticias. Afortunadamente, logré evitar la peor parte del alboroto mediático al estar fuera de la ciudad. Al reservar una segunda habitación de hotel a 10 millas de la original, evité con éxito el escrutinio implacable de los reporteros. Al llegar a la escena, noté un grupo de reporteros esperando captar un vistazo de mí. Más tarde, al ver las noticias, vi que habían montado campamento cerca de mi casa. A pesar de la ausencia de Kelly, continuaron filmando a los miembros de mi familia que iban y venían. Barbara se encontró bajo el escrutinio más intenso, etiquetada como la hija que se alejó de su padre. Dado que ella todavía asistía a clases y exámenes, no fue difícil para los medios rastrearla en los primeros días. Sin embargo, al final, la administración universitaria intervino, obligando a los reporteros a abandonar el campus. La presencia de 2 mujeres que tenían hijos con Evans aumentó la ansiedad entre los estudiantes. Parecían estar buscando sus 15 minutos de fama. Barbara salió del campus en silencio después de su última actuación y se dirigió al aeropuerto. Los medios estaban desalentados pero no sorprendidos cuando ella no apareció en la ceremonia de graduación. Con el tiempo, esta historia se desvaneció y quedó en un segundo plano. Sin embargo, la situación se intensificó cuando comenzó el juicio de Paul. Se declaró culpable de varios cargos, lo que llevó a su estancia de 20 años como huésped del gobierno federal.
Afortunadamente, su confesión salvó a Bárbara y a mí de tener que testificar. El caso pronto cayó fuera del alcance público, y Bárbara, Kelly y yo permanecimos intocados. Sorprendentemente, a pesar de la publicidad, mi divorcio transcurrió sin problemas, y Kelly firmó rápidamente los papeles. Solo 4 días después de recibirlos, recibí una carta de ella en la que expresaba un profundo arrepentimiento por el dolor causado a mí y a nuestra relación. Inicialmente llena de enojo y jurando nunca perdonarme por revelar su infidelidad, eventualmente se dio cuenta de su propia hipocresía. Aceptó una división justa de los bienes y pidió humildemente una reunión cara a cara en el futuro para disculparse en persona. A medida que las emociones se calmaron, expresó su amor eterno por mí y me deseó lo mejor. Más tarde, supe por su madre que Kelly había dejado su trabajo y se había mudado al Medio Oeste para vivir con su tía, asegurando un empleo en su campo donde su carrera estaba avanzando. Sin embargo, un día vi un artículo en el periódico informando que Kelly estaba involucrada en un importante esquema de fraude y evasión de impuestos. Fue condenada a 6 años de prisión. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme oculto de la prensa, seguí trabajando arduamente en Austin. Este esfuerzo no solo llevó al descubrimiento del estafador que estaban buscando, sino también a la identificación de un segundo perpetrador cuya identidad era previamente desconocida. Aunque inicialmente no había suficiente información, mi firma decidió promoverme y nombrarme jefe del Departamento de Delitos de Cuello Blanco. Algunos bromeaban llamando a este equipo héroes de Hogan, pero el verdadero destaque fue cuando se asignó a una reciente graduada universitaria para asistirme. Ella estaba ansiosa por ganar experiencia en contabilidad forense, y me encontré disfrutando de trabajar hasta tarde como nunca antes. Relajándome en mi habitación de hotel con una chica pelirroja, no pude evitar notar lo increíble que se veía en un bikini en